Qué gusto poder reencontrarnos en esta reunión académica para desarrollar nuestra sexta clase en comprensión de lectura. La palabra comprensión es un término relacionado con la física de poder comprimir que aquello que estamos leyendo debe quedar encapsulado en el entendimiento del lector. Y la palabra lectura tiene un origen latino y está relacionado con la agricultura y trae a colación la cosecha, la idea de poder recoger los frutos en el campo. En suma cuenta, cuando asociamos estos conceptos, podríamos entender que la comprensión de lectura es un proceso en el que el lector procede a cosechar las ideas que ha sembrado otra persona que se llama autor del texto. Pero esta cosecha no es automática. No es la cosecha un proceso demasiado elemental ni rápido. Aunque los factores son diversos, tanto muy personales como de repente ambientales o contextuales, podemos muy bien afirmar que este proceso ya en niveles básicos, intermedios o sumamente avanzados, siempre va a presentar ciertas dificultades para su desarrollo y ejecución. Entonces, vista la lectura como un problema, debemos pensar en alternativas de solución. Tenemos que pensar en ciertas estrategias que nos van a permitir llevar adelante una lectura más efectiva, más funcional y más útil para nuestra vida diaria. Se ha pensado en múltiples propuestas, desde aquellas que son conocidas como técnicas, ¿ya? Hasta poder hablar acerca de las estrategias. Por su propio origen, la palabra estrategia aparece todas las veces que tenemos de por medio una dificultad, cuando tenemos de por medio un reto, y que ese problema exige de nosotros cierto tipo de actitud y comportamiento. Ya los romanos en su momento, cuando hablaban de la palabra estrategia, se referían enfáticamente a la capacidad que debemos tener para minimizar o reducir la dificultad hasta poder superarlo. La palabra estrategia deriva de stratos, y stratos significa guerra. Entonces, en esta guerra académica, en esta conflagración académica, vamos a encontrar las estrategias para minimizar las limitaciones y dificultades que se nos ha presentado y para poder maximizar las cualidades lectoras que tenemos. Existen estrategias para el resumen, y esto hemos visto. Se puede asociar con el subrayado y el sumillado a la vez. Existen estrategias que nos aproximan también a poder organizar la información. Estos mecanismos están vinculados, es decir, en la medida que podamos resumir adecuadamente un texto, también podemos organizar su contenido. Entonces, estas dos técnicas se van a complementar para poder hablar acerca de las estrategias para la organización de las ideas del autor. Se supone, en principio, saber reconocer la palabra o la frase clave y más importante, más trascendente del texto. Por ahí empezamos. ¿Qué más? También debemos tener en cuenta
que las estrategias están en base a una cuestión básica, fundamental, que viene a ser el de la concordancia, ¿no? El de la compatibilidad. Acá tiene que funcionar esto. En el marco de un tipo determinado de texto, el tipo textual debe provocar las condiciones adecuadas de silueta, de forma y de organización de las ideas del texto para un determinado organizador. Para un determinado organizador. Yo no puedo, por ejemplo, pedir un mapa conceptual para un texto narrativo. ¿Y por qué no puedo? Porque no es afín. Pues el texto narrativo presenta fundamentalmente acción. Hay una secuencia de hechos. Hay una secuencia de incidentes. El concepto no es lo trascendente. Bien claro, cuando hablamos de un texto narrativo, debe adecuarse a otro tipo de organizadores, como por ejemplo puede organizarse en una línea de tiempo, ¿no? En un mapa literario, se acomoda a esas condiciones. Como quiera que nuestra disposición de tiempo no es tan amplia, vamos a ser más concretos. Nos vamos a referir a 3 organizadores. Hablemos del mapa conceptual, del mapa mental y de la línea de tiempo, en primer lugar. Tiene que existir acá la compatibilidad. Es decir, si les hablo acerca del mapa conceptual, el texto debe ser preferentemente expositivo. El mapa mental es mucho más adecuable a demasiadas circunstancias. Es decir, la naturaleza del texto puede ser diverso y el mapa mental se acomoda a esas circunstancias. En cambio, la línea de tiempo es más propicio para aquellos textos que contienen secuencia de hechos, secuencia de acontecimientos. Eso es lo que urge y eso es lo que necesitamos. Muy bien. Vamos a leer el primer texto y tú me dirás si es mapa conceptual, mapa mental o línea de tiempo lo más adecuado. Estamos ubicados en la página número 37 de nuestro material de comprensión de lectura. En la página 37 aparece el texto número 1. Rápidamente vamos a leer, dando ya el énfasis respectivo a ciertas palabras o frases que contienen datos cronológicos. Pueden ser fechas exactas o pueden ser figuraciones del tiempo, como querramos. A ver, dice, texto 1, página 37. En 1670, el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó la máquina de calcular de Pascal e inventó una que también podía multiplicar. ¿En qué año? En 1670. Y hay un referente que nos traslada al pasado, que dice, perfeccionó la máquina de quién? Propuesta la máquina de calcular de Pascal. Y aquí ya hay 2 datos cronológicos. Uno, 1670, otro que no está mencionado expresamente en el texto, pero así podemos inferir rápidamente que corresponde a un dato anterior. Bien. Luego dice, el inventor francés Joseph-Marie Jacquard, al diseñar un telar automático,
utilizó delgadas placas de madera perforadas para controlar el tejido utilizado en los diseños complejos. Durante la década de 1880, el estadístico estadounidense Herman Hollerith concibió la idea de utilizar tarjetas perforadas similares a las placas de Jacquard para procesar datos. ¿De qué año estamos hablando? De 1880. ¿Qué más dice? Hollerith consiguió compilar la información estadística destinada al censo de población de 1890 de Estados Unidos mediante la utilización de un sistema que hacía pasar tarjetas perforadas sobre contactos eléctricos. Último párrafo. También en el siglo XIX, Charles Babbage elaboró los principios de la computadora digital moderna, inventó una serie de máquinas, como la máquina diferencial, diseñada para solucionar problemas matemáticos complejos. Muchos historiadores consideran a Babbage y a su socia, la matemática británica Augusta Ada Byron, como a los verdaderos inventores de la computadora digital moderna. ¿Mapa conceptual, Navidad? ¿Mapa mental? Tal vez. No creo. Organizador adecuado. Línea de tiempo. Bien, te concedo, a ver, unos minutos. Elabora tu línea de tiempo en base a estos datos y luego comparamos. A ver, comparamos. Está hablando acerca de la máquina de calcular que nos conduce hacia la invención de la computadora. El primer dato que se fija en nuestro organizador es el año 1670, seguido de 1880. 1880. Luego se menciona el siglo XIX. Como quiera que está mencionado después de 1880, y encima, acá se da a entender que es la superación de las versiones anteriores. Este dato, que se menciona como el siglo XIX, debe ubicarse después, considerándose unos años posteriores a 1880, porque hay suficientes indicios verbales para afirmar tal cosa. Luego, como quiera que se ha mencionado a Blaise Pascal, y que su invención, su propuesta inventiva es anterior a 1670, acá, sin la necesidad de recurrir a una cronología exacta, que sí lo podemos hacer entrando a Google, ¿no? En fin, pero eso no es lo trascendente. O sea, los datos que tengo acá en el texto deben ser más que suficientes, no tenemos nada que agregar. No estamos en un afán de inferir, no estamos en un afán, ¿no?, de completar datos, sino más bien de utilizar el texto para su respectiva comprensión. Esto es lo que se quiere. Bien, vamos. ¿Qué pasó en el año 1670? Leibniz propone la máquina para calcular. Se propone la máquina para calcular. Bien. Acá, ¿verdad? Perdón. Acá. Leibniz, la máquina para calcular. Que era la superación a la propuesta de Pascal. ¿Sí? La superación a la propuesta de Pascal, que se habla de la máquina de calcular, ¿cierto? Y la propuesta de Leibniz es una máquina que calculaba, pero ya en multiplicaciones, ¿cierto? O sea, ya multiplicaciones, para multiplicar. Luego, en 1880, se habla de
Hollerit, que nos propone las tarjetas perforadas. Ya, acá nos habla ya de las tarjetas perforadas. ¿Sí? La tarjeta perforada. Y el último dato cronológico menciona dos socios, tal cual lo menciona el propio autor. Por un lado está Babbage. Ya, por un lado está Babbage y por otro está la señora Byron. Que proponen una máquina diferencial. Acá se habla ya de la máquina diferencial. Se habla de la máquina diferencial. Y bien, esto puede ser complementado con imágenes, depende de la naturaleza del texto. O sea, no se trata de hermosear por hermosear. La estética de un organizador debe depender de las necesidades nuestras para la comprensión del texto. He ahí el detalle. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos la propuesta de nuestra línea de tiempo, que puede ser complementada con una frase que genere la sensación de una titulación, podríamos anotar acá, texto número 1, ¿sí? Texto número 1, acerca de la historia de la computadora. Historia de la computadora. ¿Cuál es mi historia? Los datos básicos que me da a conocer el texto son los que ahí están mencionados. Bien, vamos ahora al texto número 2. Dice lo siguiente. La computadora, también denominada computador u ordenador, es una máquina digital que ejecuta comandos para convertirlos en datos convenientes y útiles que posteriormente se envían a las unidades de salida. Un computador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de un programa, un software. La computadora, también denominada computador borde, es una máquina digital. De plano, entendemos que este texto tiene una pretensión conceptual, quiere informar o quiere responder a una pregunta. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es? Entonces el interés es conceptual, entonces el interés es nocional. La noción de una computadora. Bien, ya no creo que pensemos en una línea de tiempo. Además, no hay un predominio cronológico, pero sí tenemos la oportunidad de organizarlo en un mapa mental o en un mapa conceptual. ¿Cuál de las dos? Listo. Organizamos entonces un mapa conceptual. Te invito a elaborarlo, a elaborar un boceto que luego podemos comparar con la propuesta que tenemos. A ver, adelante. ¿Ya tienes una propuesta? A ver. Sin lugar a dudas, el concepto fundamental viene a ser computadora. Para poder destacar en nuestro mapa conceptual a esta palabra, debe usarse la mayúscula, el tamaño de letra, y hasta podríamos destacarlo en letras negritas para decir que este es el concepto central. Veamos. Acá tenemos ya los conceptos que están diseminados en el texto y que algunas de estas están subrayadas. Tú lo vas a encontrar ahí subrayado.
Esos son los conceptos fundamentales, pero el más trascendente de todos estos viene a ser computador. Bien, como podemos observar, acá hay condiciones para generar una rama, segunda rama y una tercera rama. Las ramas obedecen muchas veces a la manera en que está estructurado el texto, es decir, que cada párrafo puede generar una rama diferente. Pero esto no es absoluto. Es posible que de un solo párrafo pueden haber dos ramas, como también de dos párrafos una sola rama. Eso es tranquilamente posible, dependiendo de cómo ha organizado el autor. Porque no todo autor tiene pericia en separar los párrafos dependiendo de un subtema determinado. No todos son escritores, no todos son periodistas, son expertos en biología, por ejemplo, y que erróneamente ha insertado en un solo párrafo dos subtemas. Y nadie se dio cuenta de ese detalle y así lo publicaron y así te dan el texto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué decimos? La computadora es una máquina digital. Agregamos esa palabra. ¿Qué es la computadora? Es una máquina digital. ¿Qué es una máquina digital? Que ejecuta a través de comandos. Que ejecuta a través de comandos para convertirlos en ¿qué? Para convertirlos en datos. Para convertirlos en datos. Bien. Los conceptos deben distinguirse por medio de las elipsis. Los encerramos, los encerramos, los encerramos. Y conectamos, y conectamos, conectamos, conectamos. ¿Sí? Esta conectividad, esta conexión que estamos observando acá, obedece entonces a lo que está expresado en el texto. Y que ahora puede leerse como una proposición. La computadora es una máquina digital que ejecuta comandos para convertirlos en datos. Ya, hemos unido los conceptos por medio de estas palabras de enlace, que pueden ser, observamos, es un verbo, que es un pronombre relativo, ejecuta otro verbo, para es una preposición, convertirlos es otro verbo. La pregunta es, ¿qué hago ahora para conectar la palabra computadora a la palabra ordenador y a la frase unidades de salida, que es otro concepto? Me sostengo en el texto que dice que la computadora es un ordenador, ¿ya?, que envía estos datos a las unidades de salida. Pues vamos a buscar las palabras adecuadas. La computadora u ordenador, ¿sí?, que también se puede entender que es un ordenador, envía, vamos, envía datos hacia las unidades de salida. Hacia las unidades de salida. Encerramos, encerramos y generamos la respectiva conexión. ¿Qué cosa envía? Envía datos. ¿Ven? Envía datos. Cuando hemos relacionado las ramas de un mapa conceptual, es necesario el uso de la flecha. Mientras tanto, no hay lugar al uso de la flecha. Usamos acá la flecha. En estos casos no. Como quiera que el mapa conceptual es un organizador vertical descendente, naturalmente se lee de arriba hacia abajo. Pero cuando ya tenemos dos ramas que se relacionan, que se combinan,
cuyos conceptos están de alguna manera vinculados, acá sí puedo utilizar esta flecha. Y si considero utilizar una palabra de enlace, bienvenido. Y decimos, para computadora u ordenador, envía a las unidades de salida ciertos. Vinculamos ahora con otra rama. ¿Qué dice? Que la computadora está formada por un circuito integrado, ¿no? Está formada por un circuito integrado. Claro, que también hay otros componentes. El circuito integrado no lo hace todo. ¿Pero para qué? Para ejecutar tareas en un programa. Bien, agregamos entonces los elementos. ¿Qué nos falta? Encerrar en una elipse los conceptos. Encerramos en elipses a los conceptos. Ahora los unimos con las flechas adecuadas o líneas dependiendo del caso. Se va a conectar con esta otra rama, deberé utilizar una flecha. Luego, es necesario el uso de la palabra de enlace. Hasta el momento nos hemos dado cuenta, son palabras de enlace, verbos, acá es una conjunción, por acá encontramos una preposición. Esas son las palabras predominantes a utilizar. Está formada, ¿no? La computadora está formado por un circuito integrado para ejecutar tareas en un programa, ¿no? Para ejecutar tareas en un programa. Hasta ahí puede quedar. La esencia del mapa conceptual, la esencia de la línea de tiempo, y de hecho, la esencia de lo que viene adelante, que es la elaboración de un mapa mental, es entender la idea del autor. ¿Para qué elaboro un organizador? Para dar muestras que entendí las ideas del autor. Y en base a ese entendimiento, las preguntas que se nos puede venir en adelante serán fácilmente contestadas. Bien, vamos al texto número 3, página 38. Buses, así subtitula nuestro texto. Las tres unidades básicas de una computadora, pues, CPU, MP y el subsistema DES, están comunicadas entre sí por buses o canales de comunicación. Tres buses entonces. Bus de direcciones, para seleccionar la dirección del dato o del periférico al que se quiere acceder. Bus de control, básicamente para seleccionar la operación a realizar sobre el dato, principalmente lectura, escritura o modificación, y desarrollar. Y finalmente está el bus de datos, por donde circulan los datos. Muy bien. Ya tenemos el mapa conceptual desarrollado. En primer término ya habíamos observado la línea de tiempo. Ahora, debemos elaborar nuestro mapa mental. Elaboremos nuestro mapa mental, ¿sí? Y dispones a ver de unos minutos para que puedas comparar con nuestra propuesta. Retomemos. Estamos cumpliendo un principio fundamental para la aplicación de las estrategias de organización, el principio de la compatibilidad. Dado el texto, por su propia naturaleza, responde a un tipo, a una clase, a un formato. Ese tipo textual genera condiciones para un tipo de organizador. Hemos visto que si el texto contiene información de secuencia, hechos históricos, obviamente se acomoda para una línea de tiempo. Si el contenido fundamental está en el concepto, entonces tenemos de por medio el uso de un mapa conceptual.
Ahora vamos a ramificar de manera centrífuga. Y esa es la naturaleza de un organizador denominado mapa mental. El mapa mental se organiza en base a una organización centrífuga de tal manera que el concepto fundamental se ubicará acá en el medio. Y esto se va a ir ramificando de acuerdo a la información que tengamos. Hemos leído ya el texto. Estamos hablando acerca de los buses, ¿de acuerdo? Como unidades básicas de una computadora. Primero necesitamos una imagen central. Nuestra imagen central va a ser esta computadora. ¿De acuerdo? Esta imagen de computadora. Una silueta básica de una computadora promedio. Acá, ¿qué anotamos? Buses de la computadora. ¿Cuántos buses hemos observado? 3 buses. Ya nuestras ramas están listas. Vamos con la primera rama. Es el primer bus, el bus de direcciones. ¿Anotamos? El bus de direcciones. El bus número 2 es el bus de datos. El bus de datos. El bus número 3 es el bus de control. El bus de control. Bien. Tenemos entonces los 3 buses ya listos para poder ser subramificados. De dirección es para selección de datos o periféricos. ¿Para qué dice? Para selección de datos y los periféricos. Esto se puede ramificando, por supuesto, eso depende del contenido del texto. Se puede seguir ampliando, por cierto. ¿Cómo no? El bus de datos es para la circulación, ¿cierto? Es para la circulación. Acá estamos hablando de la circulación de datos. ¿Sí? La circulación de datos. Miren, si acá se presta para seguir ramificando, podemos seguir haciendo. El grosor de la línea, en algún momento, dependiendo de la cantidad de datos del cual disponemos, puede ayudarnos en el concepto fundamental de la jerarquía. Porque finalmente al interior de los textos hay jerarquía de ideas. Esa jerarquía también debe expresarse en el organizador. Cuanto más lejos se encuentra del medio, encontraremos esta afirmación, que ese concepto, esa idea o la frase que estamos anotando debe tener mayor especificidad o particularidad. Entonces, el grosor determina eso al momento de poder representar. Luego, está el bus de control. ¿Qué nos dice sobre el bus de control? Se da en términos de la selección de operación. ¿Para qué? El bus de control para la selección de operación. Acá vamos a seleccionar la operación. Selección de operación. Está la selección de operación. Por un lado. Por otro está la lectura, escritura y modificación. Lectura, escritura y modificación. Bien. ¿Cómo podemos representar esto? Es posible que esto se pueda seguir ramificando. Y entonces el mapa mental puede tener ya esta apariencia. La forma puede ser diferenciada, la esencia no debe variar.
Acá finalmente, cada uno de los organizadores en su momento nos permitirá elaborar la línea conceptual, la línea de ideas planteada en el texto. Eso nos puede permitir. Y al permitirnos eso, hay condiciones óptimas para poder contestar las preguntas planteadas por el profesor. Eso es lo que más importa, ¿no? en esta parte. Puede servirnos para esto. La utilidad, la pragmática del organizador sería absorber adecuadamente ciertas preguntas o dudas. Nos servirá el organizador para investigar, para ampliar, para profundizar las ideas planteadas en la pregunta. Bien, tenemos a continuación el texto en la página 39, titulado ¿Cómo se protegen algunos animales? A partir de la elaboración de este organizador, debemos contestar 12 preguntas planteadas a partir de este texto. Entonces, confirmemos la teoría, que si hemos organizado la información, estamos en condiciones óptimas de poder contestar a las preguntas de selección múltiple o cualquier tipo de preguntas, las preguntas abiertas, ¿no? Las preguntas de correlación, en fin, estamos en perfectas condiciones de ser. Bien, léalo en silencio y luego comparamos nuestros organizadores. No, ¿listos para comparar? A ver, comparemos. Se habla acerca de cómo así los animales se protegen de otros animales que en su hábitat buscan aprovecharse de él como alimento. Se ha intitulado el texto ¿Cómo se protegen algunos animales? ¿Cómo se protegen algunos animales? Y hemos encontrado que usan la velocidad, huyen. Usan dientes, uñas, conchas, el aguijón, los colores de la pigmentación de su piel, ¿sí? Los cuernos y también la manada. Todos estos medios o partes de sí mismo, de los animales, se produjeron a raíz de la necesidad de poder defenderse. Por eso acá la palabra clave viene a ser protección. ¿Cómo? ¿Qué está utilizando en este momento supuestamente este caballo? Dientes de repente para morder, ¿sí? Las pezuñas de sus patas para atacar y el impacto de repente en fin. Ya, cuando hablamos por ejemplo de la huida, ¿qué hacen? Usan la velocidad, el vuelo, trepan, todo eso tendremos que encontrar acá. Buscan ser veloces en sus huidas, usan el vuelo o trepan en los acantilados o en los árboles. ¿Y qué animales se mencionan ahí? Se mencionan al venado, las argüellas, el mapache, las ardillas. Todo eso puede seguir mencionándose a continuación. Incluso, dependiendo del lector, hasta puede llegar a dibujar o pegar alguna imagen, que es de repente uno de los elementos más determinantes para hablar de un mapa mental. Luego, está hablándose acerca de los dientes. Cuando lleguen a utilizar los dientes, se está refiriendo a los dientes que tengan la mayor agudeza. Acá, la agudeza. Y también el crecimiento que se da en ciertos animales, que terminan convirtiéndose en colmillos. Dientes. Se mencionan a las ratas, a las marmotas, las comadrejas, el elefante, el jabalí,
¿Listo? Luego, tenemos a las uñas. Las uñas, cuando usamos uñas es para desgarrar. Y en el combate, vale de división. Y acá, las uñas se han convertido en garras. Bueno, las uñas sirven en el combate, como también para su alimentación. Pero como quiera que esté relacionada con la protección, más recordamos los conceptos de garras y de combate. Uñas. Animales. Mencionamos ahí las águilas, los halcones. Está mencionado ahí el león, el gato, el leopardo, ¿no? Para el uso de las uñas. Bien. Luego, están mencionadas las conchas gruesas. Cuando hablamos propiamente de las conchas, hablamos acerca de el caparazón de los animales para poder protegerse, considerando el grosor del mismo, el grosor de dicho caparazón. Bien, ¿qué más? Tenemos en cuenta el aguijón. Bueno, el aguijón es el medio por el cual se transmite el veneno hacia la víctima o hacia el ofensor. ¿Y qué produce? Produce que el otro se anquilose, ¿no? Se viene el anquilosamiento, se anquilosa, ¿no? Produciendo heridas, dolores y hasta de repente la muerte, dependiendo de cuán deleterio puede ser ese veneno y termina matando al otro animal. Luego está el color. El color sirve para el camuflaje. Sirve para el camuflaje, ¿no? Y depende incluso del cambio estacional. Ahí se mencionan a varios animales, ¿no? Como el conejo, por ejemplo. En invierno tiene una coloración, ¿no? Pero pasado el invierno ya no hay probablemente neblina, no hay nevada, y el conejo toma una coloración distinta, más terrosa. Luego están los cuernos, obviamente para el choque, ¿no? Para el ataque, para la pelea, Luego está la manada, la protección en este caso se da pensando en los críos, ¿no? De ahí el ternero se sentirá protegido si el resto de los bueyes almizcleros, por ejemplo, forman una especie de cordón evitando que el lobo pueda atacar a los terneros que se encuentran ahora en el medio, como un medio, una forma de protección. El grupo es lo que ayuda. Listo. ¿Esto se puede completar? Por cierto, se puede completar. Ahí tenemos nuestra propuesta de mapa mental. Vamos a confirmar nuestra respuesta. A ver, pregunta número 1. Camuflaje es una forma de... ¿De qué? Como puya es un modo de... ¿De qué? Ya lo ha leído, ¿cierto? Bueno, propiamente el camuflaje nos sirve para la protección. Y cuando nos habla acerca de la puya, estamos hablando de los animales que tienen aguijón, ¿sí? Y que los animales que son atacados, dice, estos animales huyan a sus enemigos para protegerse. Los huyan, los pinchan, los aguijonan. Y finalmente eso se entiende como una forma de ataque. Marcamos la B, protección, ataque. 2. Mientras que hay aves como las águilas, los halcones y los búhos que utilizan las uñas para conseguir alimento y para combatir, hay insectos como que forman batallones y ejércitos cuando están en peligro. Las abejas, ¿correcto? Las abejas. Bien, marca. 3. Mientras que hay organismos que aprovechan las características de su medio para protegerse, como la mantis religiosa, hay otros como que aprovechan las características estacionales. Los conejos, correcto, los conejos. 4.
En cuanto al mecanismo de defensa, se puede establecer una analogía entre. Acá la palabra analogía se entiende como identidad, semejanza, mayor aproximación. Los búfalos usan cuernos, los terneros, bueno, usan la manada. Los caracoles, bueno, usan la concha para poder esconderse, ¿no? Y los cocodrilos también, si bien es cierto, no tienen una concha con las características de un caracol, pero sí tienen una estructura que puede tener la aproximación, una concha que lo hace inatacable, ¿no? Y esa es nuestra respuesta. Caracoles, cocodrilos. David, 5. Los escorpiones pueden anquilosar animales más grandes que ellos con el veneno de su aguijón, haciendo que el enemigo quede inmóvil. Se infiere que el término anquilosar guarda una antonimia con. Al anquilosar, ¿qué hacen? Los envenenan y quedan absortos, inmóviles, sin poder hacer nada. Y peor, ¿no? Sin poder atacar a su víctima. Entonces, lo contrario sería que motivarlo, ¿sí? Incitarlo. Ya tienes tu respuesta, Mateo. Incitar. 6. ¿Cuál de los siguientes es otro título adecuado para este texto? Proponemos la C. Nadie está seguro en su vida. Nadie. De cualquiera de los medios vamos a ser atacados. ¿Por qué descartamos la A? ¿Estamos seguros? Seguros. ¿Solo nuestro cuerpo nos define? ¿Solo nuestro cuerpo? No podemos dar exclusividad. Bien, marcamos la C. 7. Se puede inferir del texto que los organismos que recurren al mimetismo son los animales. Bueno, ya no tengo cómo protegerme, entonces me mimetizo. ¿Sí? Me mimetizo. David, sin ninguna protección. 8. En el texto se menciona a los jabalíes y a las rayas. Bueno, las rayas no han sido mencionadas, las que han sido mencionadas son las ratas, ¿cierto? Las ratas, con el fin de establecer que la mejor defensa es el ataque. 8 la C. 9. Cuando los animales se agrupan para defenderse, se puede decir que dan una lección a la humanidad, que se sintetiza en este enunciado. ¿Cuál? La unión hace la fuerza. ¿Sí? La B. 10. ¿Cuál es el tema del segundo, tercero y cuarto párrafos? Segundo, diente. Tercero, uña. Cuarto, concha. Respuesta, el manejo del cuerpo. 11. Dado que hay animales que pullan a sus enemigos, se puede inferir. Si pullan, se trata de un mecanismo de defensa, pero entendido que la mejor defensa es el ataque. Sí. La A. 12. Si se viera un batallón de hormigas, se podría suponer que estamos en una, que hay en ese ambiente, en ese espacio, una inminente, hay un inminente ataque o un inminente riesgo, peligro. Bien, 12, la D, marcamos la D. Bien, luego están las preguntas de la página 41, que en la pregunta 14 se menciona lo siguiente: ¿qué cosa es una proposición? Es una idea. Es la idea que surge de la asociación de varios conceptos con palabras de enlace. 15. ¿Qué palabras se usan como enlace? Conjunciones, preposiciones, verbos conjugados, el pronombre relativo. 16. ¿Qué determina el uso de las letras negritas, mayúsculas y minúsculas? Bueno, permite resaltar, pero ¿para qué vamos a resaltar? Resaltamos para establecer la jerarquía de conceptos, de mayor a menor importancia o trascendencia en el texto. 17. ¿Cuándo se usan líneas y cuándo se usan flechas? Se usan líneas en los mapas conceptuales cuando las ramas son simples, y se usan flechas cuando las ramas ya se entremezclan. Eso significa que estamos con generación, ¿no? Un mapa conceptual de primera generación es tan elemental que las ramas no se entremezclan. Entonces no necesito flechas porque no habrá confusión en el momento de leer el mapa.
pero sí será necesario el uso de la flecha cuando hay cruce de ramos. Pregunta 18. ¿Qué importancia tiene la imagen en los mapas mentales? Trascendental, porque transmite la idea fundamental. ¿Qué organizador es radial y cuál es vertical descendente? Es radial el mapa mental y es vertical descendente el mapa conceptual. Pregunta 20. ¿Qué textos se acomodan mejor para una línea de tiempo? Los textos que contengan datos cronológicos, de secuencia de hechos. ¿De acuerdo? Una biografía, por ejemplo, se presta para una línea de tiempo y por lo mismo hay condiciones de una secuencia, de un derrotero, un discurrir del tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Gracias por escucharme. No olvides de entrar a nuestra aula virtual y de poder completar alguna información que se te pide o de desarrollar alguna actividad complementaria de ser necesario. Gracias.